En esta oportunidad vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, y los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, hasta la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Aquí vemos que Dios estaba por cumplir la promesa que Dios había realizado a Moisés. Habían pasado muchos años desde que Dios le había prometido a Moisés que ellos iban a tener una tierra propia, una tierra donde fluye la miel, una tierra donde ellos iban a disfrutar de la libertad con que un día Dios los hizo libre. Pasaron varios años. Caminaron muchos kilómetros y tal vez había desesperanza que nunca iban a poseer esa tierra, pero Dios le había prometido. Y como Dios no es hombre ni hijo de hombre, y Él es fiel a sí mismo, Él no puede negarse a sí mismo. Y porque Él es Dios y no puede negarse a sí mismo, Él cumple su palabra. Lo que Él ha establecido será hecho. Y muchas veces no es en los tiempos que nosotros pensamos que la promesa de Dios se va a cumplir en mi vida. Muchas veces pensamos que lo que Dios nos ha prometido no nos va a dar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. La primera lección que nosotros sacamos es que la promesa de Dios se cumple en los tiempos de Dios, y esos tiempos no son mis tiempos. En este contexto o bajo estas circunstancias, Dios estaba por cumplir la promesa que Él había dado a su pueblo hace muchos años atrás. Pero Dios iba a levantar un hombre de nombre Josué. Y para eso Dios lo habla, y Dios les habla en capítulo 1 y habla acerca de la preparación que Josué tenía que tener antes de recibir la promesa de Dios. En primer lugar, Josué tenía que saber varias cosas. Tenía que saber algunas verdades antes de poseer la tierra que Dios le había dado. En primer lugar, Josué tenía que saber la primera verdad acerca de la promesa de Dios. Y Dios le iba a hacer a Josué dos promesas. En primer lugar, una promesa de permanencia. Dice que Él iba a estar con Josué
de la misma manera que estuvo con su siervo Moisés. Dios le había prometido a Josué permanencia, que Dios iba a estar todos los días de la vida de Josué. Así también, como Dios le prometió a Moisés, le prometió a Josué. Pero Dios no solamente le va a prometer permanencia, sino también Dios le va a prometer protección. Dios le dice, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, que Dios no lo iba a dejar en la deriva, no lo iba a dejar desamparado cuando Josué tenía que ir a poseer la promesa de Dios. ¿Sabes una cosa? Así también Dios nos ha prometido a nosotros permanencia y protección. Dios ha prometido permanencia mediante la persona del Señor Jesús, diciendo que el Señor Jesús va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios ha prometido permanencia. Por más que nosotros sintamos o no la presencia de Dios, Dios ha prometido permanencia. En segundo lugar, Dios tenía un propósito para la vida de Josué. Dice que él tenía un propósito, que él tenía que esforzarse, él tenía que ser valiente para repartir, es decir, para repartir la tierra. Es decir, que cuando ellos iban a entrar, Josué iba a decir a los distintos habitantes de la nación de Israel, que estaban divididos en tribu, a quién le tocaba cada territorio. Y vemos no solamente que Josué se tenía que preparar para recibir la promesa de Dios, sino que Dios le había prometido permanencia, Dios le había prometido protección, pero Dios le va a decir a Josué que Dios tiene un propósito para su vida. Y el propósito que Dios tenía para la vida de Josué era distinto al propósito que tenía para Moisés. Moisés fue llamado por Dios con un propósito distinto, por un propósito único, para que Dios pueda cumplir su propósito. Para Moisés, Dios tenía el propósito que Dios tenía era llevarlo a la libertad. Para Josué, el propósito es que él reparta la tierra. Y así como Dios tenía un propósito para Moisés, que era un propósito único, exclusivo, Dios también tiene un propósito para nuestra vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Pero para que el propósito de Dios pueda ser cumplido en tu vida, para que el propósito de Dios pueda ser cumplido en mi vida, Dios nos ha provisto de las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para que yo y tú podamos cumplir el propósito. Dios le dijo que la herramienta que Dios le iba a dar a Josué era de su protección, era de su permanencia. Que así un día Dios le dio esa provisión de herramientas a Moisés. Y la provisión de herramientas que Dios le dio a Moisés, le dio la capacidad suficiente, la capacidad necesaria para que Moisés, un hombre que le costaba difícil hablar, pudiese confrontar o dirigirse al faraón,
pero también era para que él pudiese tener las palabras justas y necesarias para poder comunicar lo que Dios decía a su pueblo. Palabras de exhortación, palabras de ánimo, palabras de instrucción y también acerca de los juicios de Dios a su pueblo Israel. Así como Dios tenía un propósito para Moisés, Dios tenía un propósito para Josué, también Dios tiene un propósito para tu vida y Dios tiene un propósito para mi vida. Y así como Dios le proveyó las herramientas necesarias para que Moisés pueda cumplir el propósito de Dios y como a Josué también le dio las herramientas necesarias para que Josué pueda cumplir el propósito de Dios. Dios nos provee herramientas a nosotros para que nosotros podamos cumplir su propósito. Y una de las herramientas que Dios nos ha dado para que tú y yo podamos cumplir un propósito es, Dios nos ha dado los dones espirituales. Y los dones que Dios nos ha dado a nosotros, es decir, una capacidad que Dios nos ha dado, es para que nosotros podamos desarrollar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Solamente a nosotros, Dios nos pide una cosa, que debemos esforzarnos y ser valientes para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestra vida mediante la provisión de las herramientas que Él nos ha dejado para que lo podamos hacer. Pero a pesar de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, como tenía un propósito para Josué, Dios le va a decir que tiene que tener una prioridad en su vida. Y la prioridad que Dios le dice que debe tener en su vida es que la palabra de Dios nos dice que Dios le dice a Josué que de noche y de día debía meditar en su palabra y debía ponerla por práctica para que todo lo que Josué haga sea prosperado. Ahora, muy bien, nosotros debemos trazarnos prioridades en nuestra vida. Y la prioridad es que de noche y de día debemos meditar en la palabra de Dios, pero no solamente meditarla, sino ponerla por práctica. La palabra de Dios nos dice que no debemos ser oidores olvidadizos. Dice la palabra de Dios que debemos ser hacedores. Y en el aspecto de meditar la palabra de Dios, dice que debemos desear la leche espiritual no adulterada, así como el bebé desea la leche materna y que llora cuando no la tiene. Nosotros con ese mismo deseo debemos desear la palabra de Dios. No solamente debemos desearla, sino también debemos ponerla por práctica. Es decir, que debemos tener una prioridad en nuestra vida. La prioridad debe ser de meditar y la otra prioridad debe ser ponerla por práctica, ser hacedor de la palabra. ¿Para qué? Para que sea una persona próspera. Pero Dios ha hecho una promesa a Josué. Dios le ha prometido permanencia. Dios le ha prometido protección, que nadie lo iba a poder hacer frente a él. Y que Dios tenía un propósito para la vida de Josué. Pero para poder cumplir ese propósito, Dios le había dado provisión de herramientas necesarias para que él pueda cumplir el propósito de Dios. Pero también Dios le pide que establezca prioridades en su vida. Y la prioridad que Josué debía tener era
de meditar la palabra de Dios y de ponerla por práctica, para que todo lo que haga debe ser prosperado. Pero Dios le pide una cosa. La otra cosa que Dios le pide a Josué es que para que Dios pueda, digamos, actuar en la vida, para que la promesa de Dios se pueda cumplir, él tenía que esforzarse y ser valiente. Vemos que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Y más adelante dice, con respecto a la palabra de Dios, que debía esforzarse y ser muy valiente para obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuesta obedecer la palabra de Dios, porque muchas veces nos van a hacer burla. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de agradar a Dios y hay personas que, digamos, que nos va a producir desánimo. Vamos a luchar contra nosotros mismos para poder obedecer la palabra de Dios. Dios tenía un propósito, Dios tenía una promesa, pero debía esforzarse, debería ser valiente. Y nosotros también, para poder adquirir muchas veces la promesa de Dios, para poder recibir la promesa de Dios, debemos esforzarnos, debemos ser valientes. Y que no debemos desanimarnos. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios se cumple en los tiempos que Él ha establecido. Pasaron muchos años para que el pueblo de Israel pudiese poseer la promesa de Dios. Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Eso nos manda a nosotros a confiar en la palabra de Dios, a confiar en su provisión, a confiar en su promesa de permanencia, de protección, y confiar en la provisión que Él tiene para que nosotros podamos cumplir su propósito, y también trazar prioridades en nuestra vida, que es de poner por práctica la palabra de Dios y también por meditar la palabra de Dios. Así que, así como para Josué tenía un propósito, Dios tiene un propósito. Así como para Dios le ha prometido a Josué su permanencia, Él nos promete estar con nosotros. Y que Él nos provee las herramientas para que podamos cumplir su propósito. Así que demos gracias a Dios, porque Él, a pesar de que muchas veces nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y que su promesa se cumple porque Él es Dios, porque Él es fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y que Él no nos va a dejar solo. Y que también Él tiene un propósito para mi vida y tiene un propósito para tu vida. Y que también nos esforcemos y seamos valientes. ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Para que debes esforzarte y ser valiente. ¿Para qué? Para que poder cumplirse el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero sobre todo, la prioridad número 1 que nos ha enseñado el libro de Josué es que debemos ponerle por práctica la palabra de Dios. Que debemos poner por práctica la palabra de Dios. La prioridad número 1 no debe ser ir a hacer el propósito de Dios, sino la prioridad número 1 en tu vida y en mi vida debe ser meditar la palabra de Dios, y debe poner por práctica la palabra de Dios, para que nuestra vida, para que tu vida y para que mi vida sea prosperada. Amén. Así que oremos a Dios. ¿Para qué? Para trazar prioridades en nuestra vida y poder poner por práctica la palabra de Dios.